Las bases del periodismo en nuestro país se remontan a la época colonial en el siglo XVI, cuando circularon por las calles de la capital de la Nueva España los famosos pregoneros, que a pulmón abierto gritaban en plazas públicas o de sitios de gran concurrencia como los mercados las noticias de actualidad. La llegada de la imprenta a México ocurre en 1539, cuando a instancias del arzobispo Fray Juan de Zumárraga llega a radicar en la capital de la Nueva España el impresor italiano Juan Pablos. De manera paulatina se fueron instalando más talleres de impresión, con lo que inicia la circulación de las hojas volante. La primera de ellas que se imprime en nuestro país es el Mercurio Volante, editado en 1693. En enero de 1722, el clérigo católico y doctor Juan Ignacio de Castorena y Orsúa funda la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, considerado como el primer periódico de México donde publica formaciones religiosas, oficiales, comerciales, sociales, mineras y marítimas. El inicio del periodismo político en México se da con la aparición del Despertador Americano, fundado por el cura Miguel Hidalgo en Guadalajara el 20 de diciembre de 1810 bajo la dirección de Francisco Severo Maldonado. A partir del Despertador Americano de Hidalgo, fue notorio que los periódicos servían como bandera de lucha ideológica hacia el México independiente. Hubo ejemplos muy admirables de hombres cabales que utilizaron como tribuna de lucha política los periódicos como José Joaquín Fernández de Lizardi en El Pensador Americano de 1812, El Sud de José María Morelos, El Correo Americano del Sur a cargo de José Manuel Herrera y el Aristarco Universal de Lorenzo de Zavala. Con la Constitución de 1824 se instauró el régimen de libertad de prensa y con ello se amplió el marco jurídico para el desarrollo de la actividad periodística en todo el país. Fueron los periódicos El Ateneo Mexicano y Siglo XIX de 1840 y El Monitor Republicano de 1844 el conducto para difundir las ideas liberales de Francisco Zarco, Guillermo Prieto y Andrés Quintana Roo, que tuvieron efecto en la comunidad pese al analfabetismo y aislamiento de los centros poblacionales en todo el país. Durante el periodo presidencial de Benito Juárez, mejoraron bastante las condiciones de libertad de expresión y especificadas en la Constitución política. Al asumir la presidencia en 1876, el general Porfirio Díaz se encontró con un periodismo muy combativo. Por tal motivo, decidió dar un nuevo cariz a la política de prensa a partir de su segundo periodo de gobierno, 1884, a través de la subvención, o sea, entregar cantidades fijas de dinero, subsidio mensual o quincenal, a los periódicos y evitar así en lo posible las críticas a su gobierno. A mediados de 1800 se inventa la fotografía y así José Guadalupe Posada se asocia con los periódicos para anunciar las calaveras. El Hijo del Ahuizote fue un periódico demasiado crítico, era coleccionable, criticaban mucho el gobierno de Porfirio Díaz y acabaron quemándole su imprenta. A principios de este siglo teníamos la existencia de 200 periódicos, pero sin validez nacional. Por eso fue que sacaron en 1918 el Universal y el Excelsior, que son los periódicos más antiguos de México. De 1917 a 1927 se encargaron de destruir la reputación de los presidentes. En 1929 se forma el Partido Nacional Revolucionario. Sacó su propio periódico porque no tenía mucha fama, el Nacional Revolucionario. El Excelsior y el Universal después se unen para sacar del mercado a este mismo periódico. El primer poema de Octavio Paz salió en el Nacional. De este periódico salieron los mejores escritores y se convirtió en uno de los más fuertes. PIPSA es fundado por Lázaro Cárdenas. Es la única empresa autorizada para exportar e importar el papel. PIPSA impulsó a muchos editores como El Heraldo, El Sol de México, etc. En 1968 fue la masacre de los estudiantes de Tlatelolco. Los medios de comunicación defendieron mucho al gobierno por todos los viáticos que les daban. Entre 1968 y 1976, al periódico Excelsior entran personas que eran familiares de los estudiantes del 68 y que empezaron a hacer periodismo de verdad, sin aplaudirle al gobierno que nos gobernaba en ese momento. Excelsior se convirtió en uno de los 10 periódicos más famosos a nivel mundial. En 1973 mandó un reportero a Chile y le tocó el golpe de estado porque dijeron que Allende se suicidó. Él vio el suicidio.
Luis Echeverría mete a mucha gente para derrotar al Excelsior porque era tanto el poder que contenía este periódico que ya se consideraba un peligro para el gobierno. En 1993 se termina el monopolio de Pipsa. La Jornada es uno de los principales periódicos mexicanos de circulación nacional. Publicado diariamente en la Ciudad de México desde 1984, tiene un formato tabloide y está basado en los hechos de la Ciudad de México. Ocupa el 4º puesto nacional en tiraje y el 3º en el Distrito Federal. Su director actual es Carmen Lira Sade. La Jornada tuvo su origen en un grupo de periodistas que por limitaciones a la libertad de prensa dejaron el proyecto del diario 1+1 y quienes a su vez habían abandonado masivamente el diario Excelsior luego del boicot del gobierno de Luis Echeverría. El diario tiene una historia de galardones por libertad de expresión y periodismo independiente. El diario Reforma se creó en 1993. En 1994, el periódico enfrentó el boicot de la Unión de Voceadores del Distrito Federal. Desde entonces nació una red de microempresarios y empresas independientes que hasta hoy los siguen distribuyendo. Los principales diarios de México son El Universal, La Jornada, Reforma, Excelsior, La Crónica de Hoy, Milenio, 1+1, La Prensa, El Sol de México, Diario de México, Impacto, Rumbo de México, Imagen, El Día, La Razón, The News, Publimetro, Más por Más, El Nuevo Mexicano, El Gráfico, Basta, La Afición, Esto, Ovaciones, Estadio, Récord, Esporte, El Financiero y El Economista. Hablar del periodismo en México es emprender un viaje a través de 500 años de historia. Su origen puede ubicarse en la época colonial. En 1539 se introduce la imprenta en la Nueva España. 2 años después apareció la primera hoja volante. En 1722 se inicia el periodismo regular con la Gaceta de México, del padre Juan Ignacio de Castorena. Durante la Guerra de Independencia, las publicaciones más célebres fueron El Despertador Americano, de Miguel Hidalgo y Costilla, El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano, del padre José María Cos, caracterizados por apoyar la causa insurgente y albergar comunicación cifrada entre los insurrectos. En la incipiente vida del México independiente destacaron 2 diarios, El Siglo XIX de Ignacio Cumplido y El Monitor Republicano de Vicente García Torres, ambos de tendencia liberal. Contaron con las colaboraciones de personajes como Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez el Nigromante, Manuel Paino y Francisco Zarco. Desde 1885 se inicia la deserción de los liberales que habían apoyado la causa porfirista para sumarse a las filas de la oposición, con lo que se empieza a gestar el espíritu revolucionario. En agosto de ese año aparece El Hijo del Ahuizote, semanario pionero en la inserción de caricaturas políticas, y en 1900 Regeneración, de los hermanos Flores Magón, uno de los más feroces periódicos de combate. Casi cada grupo tenía su propio órgano informativo, por ejemplo, El Demócrata, de Francisco I. Madero, El Constitucionalista, del gobierno de Carranza, El Monitor, órgano villista, y Tierra y Justicia, de los zapatistas. La prensa moderna se inaugura con la aparición del Universal en 1916 y Excelsior en 1917. Ambos nacieron y crecieron con el modelo de periodismo norteamericano, con informaciones y artículos excelentemente escritos y abundantes gráficas e ilustraciones. Hoy, el catálogo de periódicos que circulan en el país es vasto. Destacan a nivel nacional Reforma, La Crónica, Diario Milenio y La Jornada. Pero tanto ayer como hoy, la prensa sigue siendo testigo del devenir de una sociedad y una nación.
2 de octubre de 1968. En Ciudad de México, miles de personas son blanco de un ataque militar. Es la masacre de Tlatelolco. El pueblo se había sumado a las protestas de los estudiantes de la UNAM por las reiteradas violaciones a la autonomía universitaria. El gobierno emite una cifra oficial de 20 muertos. La prensa extranjera asegura que las víctimas son más de 100. La autonomía se había extendido por toda Latinoamérica a partir del movimiento Reforma Universitaria, surgido en Córdoba en 1918. En 1969, estudiantes se unen a una manifestación obrera y hacen de Córdoba una sola protesta contra la dictadura de Onganía. Onganía había ordenado el desalojo de la Universidad de Buenos Aires. La operación, conocida como la Noche de los Bastones Largos, ocasionó el exilio de académicos, varios de los cuales se refugiaron en México. Los Juegos Olímpicos México 68 se inauguran a los 10 días de la masacre. Por primera vez, Latinoamérica es sede. Al mismo tiempo, en Brasil, la guerrilla urbana asesina a un agregado militar norteamericano y en los Juegos, los atletas Tommy Smith y John Carlos reciben sus medallas reproduciendo el saludo de las banderas negras. Hoy, a 42 años de la masacre de Tlatelolco, México sigue trabajando para saldar justicia a las víctimas. Brasil organiza para el 2016 la segunda edición latinoamericana de los Juegos Olímpicos. Los estudiantes y maestros plantearon sus demandas en un pliego conteniendo 6 puntos. Primero, desaparición del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión y no creación de otros semejantes. Segundo, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero, jefe y subjefe de la policía respectivamente, así como del teniente coronel Armando Frías, comandante del batallón de granaderos. Tercero, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que califica al llamado delito de disolución social, instrumento legal de la represión. Cuarto, libertad a los presos políticos. Quinto, indemnización a las familias de los estudiantes muertos y los heridos, que fueron víctimas desde el viernes 26 de julio en adelante. Y sexto, deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército.